Buenas noches. Acompáñanos a una lectura más de la bendita palabra del Señor a través del libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 28. Dice la Escritura: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, gloria a Dios. En esta tarde y noche demos gracias a Dios, doy gracias a Dios por un día más de estar de pie. Doy gracias a Dios por poder escuchar la palabra. Ahora sí que desde antes de iniciar mis labores cotidianas y antes de ir a mi aposento, ¿no? Doy gracias por la vida de las personas que están a mi lado, mi esposa, mis hijas, y espero y Dios igual las llene de misericordia y gracia, así como Dios ha tenido misericordia de esta persona que les habla, ¿no? Bueno, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Él, a través de su gran amor, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Dice en el versículo 12 que acabamos de leer que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, los machos cabríos representaban la forma en que el pueblo de Israel se podía purificar y santificar, pero esto era con un cierto tiempo, ¿no? Cada año. Pero acá nuestro Señor Jesucristo dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para toda la eternidad. Una sola vez. Jesucristo no va a venir y bajar del cielo para hacer sacrificios. Con un solo sacrificio nos ha dado eterna redención. En la eternidad solamente existe el presente continuo, no existe pasado ni futuro, solamente un presente continuo. Por eso dice habiendo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad del Padre, venir a esta tierra, despojarse de donde estaba, encarnarse en un cuerpo como el de nosotros, pero sin corrupción. Amén. Entonces, Él vino y hace más de 2000 años murió en aquella cruz para darnos eterna redención. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, nos da la justificación, como dice Romanos 4:25. Que resucitó para nuestra justificación. Esto, muchas veces nuestra propia condición humana no nos deja creer porque nosotros estamos bajo la corriente de la ciencia del bien y del mal. Esto me parece, esto no me parece. Esto está bien, esto no está bien. Esa es la verdadera condición de nosotros. Dice la Escritura también que Jesús purificó nuestros pecados a través de sí mismo. Amén. Entonces, muchas veces no lo creemos y aquí está escrito todo. Tú quieres conocer la verdad, tu condición, porque la Biblia es como un espejo para nosotros, porque la Biblia nos refleja la verdadera condición que somos nosotros. Muchas veces no creemos, somos necios
y no podemos creer. ¿Por qué? Porque es nuestra verdadera condición. Nuestra verdadera condición contaminada del pecado no nos deja creer a la palabra. Si la palabra dice que ya hemos sido redimidos eternamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que entró en el lugar santísimo, no en el templo hecho de manos de nosotros, sino en el templo celestial. Todo ese tabernáculo que se le fue encomendado que hiciera Moisés era una réplica de lo que hay en el reino de los cielos, en el tercer cielo. El primer cielo son las nubes que nosotros vemos. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es donde habita Dios. Amén. Entonces, en el versículo 28 también vemos que dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo fue ofrecido una sola vez. Solamente una vez murió. No va a venir a morir muchas veces. Solamente una vez, lo dice la Escritura. Pero cuando Él regrese, regresará sin relación con el pecado. Porque la primera venida fue venir por los pecadores al arrepentimiento y morir por los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Nuestro Señor Jesucristo tenía que sí o sí morir para que ese pecado fuera quitado. Y cuando Él resucita, nos justifica. Ahora, la segunda venida está a la vuelta de la esquina. Hoy, si tú crees en tu corazón, si tú puedes oír detenidamente la palabra, lo que Dios te quiere transmitir, lo que Dios te está predicando, tú lo crees, tú pasas de la potestad de la muerte, tu condición de las tinieblas a la luz, a la vida. Por eso dice este versículo que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amigo, familiar, hermanos en Cristo Jesús, aquí está la verdad, la verdadera verdad. Muchos dicen, es que tienes que hacer algo. La Biblia no nos enseña a ser buenas personas, porque Jesús dijo, ninguno hay bueno, solo Dios que está en los cielos. Nadie es bueno, solo Dios que está en el cielo. Imagínense, el propio Cristo dijo, ninguno hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice al intérprete de la ley. Aquel joven que se le acerca le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna, ¿qué está escrito en la ley y cómo lee?, le dice. Y él le dice, no, pues aquí le contesta por medio de lo que está escrito en la ley. Y le dice, pues te hace falta una cosa. Haz esto y tendrás la vida eterna. Y dicen que el joven se fue entristecido. Entonces, para heredar la vida eterna es solamente creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz del madero. No hay otra cosa. Ni tus vigilias, ni tus ayunos intermitentes de ciertas horas, ni tus horas de oración, ni tus luchas espirituales, nada, absolutamente nada vas a poder hacer para poder agradar a Dios, porque el único que agrada a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, Mateo capítulo 3, versículo 17, este es mi amado Hijo,
en quien tengo complacencia.